Amén. Quiero invitarles a que vayan a sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Y marque ahí ese texto en su Biblia. ¿Ha escuchado la frase, este mensaje se autodestruirá en 5 segundos? ¿Qué le viene a la mente? Misión imposible. Hay muchos cinéfilos aquí. Sí, es la icónica frase que escucha Ethan Hunt, que es actuado por Tom Cruise, después de ser invitado a involucrarse en una misión imposible. Mis hermanos, quisiera hacer una comparación con estos elementos de esta saga de películas, una breve comparación. Como creyentes, todos estamos llamados a una misión. ¿Cuál es nuestra misión? La de proclamar a Cristo. Pero no es una misión imposible, no lo es. El mensaje no se autodestruirá jamás, sino que esa misión será posible a causa del poder y autoridad que nos han sido dados por nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Y eso es motivo de esperanza y de gozo en nuestros corazones. Vean conmigo entonces algunos detalles de esta misión. Recuerden, no es imposible esta misión. En el texto que estudiaremos hoy, en Lucas capítulo 9, versículos 1 al 9, aunque estaremos compartiendo un poco más de este texto, vamos a leer solamente esta parte, los versículos 1 al 9. Dice así la escritura: reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí, y sea de allí su salida. En cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. He titulado este sermón: la misión de hombres comunes con un Dios extraordinario. Vamos a orar. Padre, tu pueblo se ha reunido esta mañana como iglesia en este lugar. Y nos hemos reunido aquí para juntos disfrutar de la comunión los unos con los otros, alabar y adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, porque la muerte no lo pudo retener. Te levantaste con poder. El león rugió y la muerte tuvo que huir. Y hoy nosotros celebramos esa victoria de entre los muertos, porque esa victoria es la que nos da esperanza, es la que nos llena de esperanza y gozo hasta el día en que vuelvas por nosotros, como cantamos hace un momento. Cristo volverá, Señor, y esperamos ese día en que vuelvas por nosotros. Y queremos rogarte que ahora ese león ruja por medio de tu palabra, y que el predicador no sea el predicador, sino tú. Tú también eres la primera audiencia del predicador.
que tú seas agradado con lo que nosotros queremos exponer en esta mañana. Tu iglesia sea edificada y tal vez alguien que está aquí sin esperanza y sin Cristo pueda llegar a la salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Al continuar con nuestra serie de predicación del ministerio de Jesús según Lucas, hoy nosotros veremos que debemos vivir en misión, proclamando el evangelio en dependencia de su poder con un espíritu compasivo. Mis hermanos, Dios planeó la vida cristiana para que la vivamos en misión. Eso fue plan de Dios, no nuestro. Mi hermano, desde el día en que tú creíste al evangelio, en que yo creí al evangelio, fuimos incluidos en la misión de dar a conocer al Salvador, de dar a conocer al Salvador y el Señor Jesucristo ante un mundo que perece. Así que a la luz de este texto veremos dos maneras, solo dos maneras en que podemos llevar a cabo nuestra misión. En primer lugar, podemos llevar a cabo la misión, recordamos, no es una misión imposible, porque tenemos a un Dios que nos da poder, autoridad y sostén para la misión. Tenemos a un Dios que nos da poder, autoridad y sostén para la misión. Hasta este punto del ministerio, Jesús ha estado llevando a cabo su obra junto a sus discípulos, proclamando el mensaje del evangelio del reino, como hemos escuchado, y su predicación ha estado llena de todo lo que nosotros hemos visto, señales y milagros poderosos que autenticaban su mensaje, que validaban su mensaje, sanando enfermos de diversas enfermedades, resucitando muertos, mostrando su poder sobre la naturaleza y enfrentando a las mismas fuerzas demoníacas que querían detener el avance y también liberando gente poseída y esclavizada por esas mismas fuerzas del mal. Pero este pasaje que nosotros veremos hoy tiene una particularidad, y es que marca un momento de transición muy importante en el ministerio de Jesús. Hay un punto aquí, en este pasaje, hasta este momento del ministerio de Jesús, que es un punto de transición en el ministerio de Jesús. Completando su ministerio en lo que nosotros hemos visto en Galilea, en la zona norte de Israel, dando pasos a la preparación de sus discípulos para la misión de proclamar el evangelio, al tiempo que también los está preparando porque pronto se encaminará a Jerusalén, donde iría a completar su ministerio, siendo entregado, como lo menciona más adelante en este mismo capítulo 9, en el versículo 21, si lo quieren buscar también. Así que, como parte de la preparación de los discípulos, Jesús planea enviarlos en misión a ellos sin él, por lo menos de manera presencial, no sin antes explicarles importantes cosas de la misión. ¿Y qué es lo que vemos en esta misión? Yo quisiera aclarar algo antes de exponer esto, mis hermanos. Hay varios detalles que aparecen en este pasaje que vamos a ver, por lo menos en el primer pasaje que vamos a ver. Detalles de esta misión de los 12 o sobre o para los 12 discípulos en este pasaje que no aplican a nosotros literalmente, no aplican a nosotros hoy. Algunas cosas sí, otras cosas no. Pero sí aplican los principios que se desprenden de él. De modo que veamos primero bajo este primer encabezado la capacidad y el objetivo para la misión. Lo primero que el texto nos dice en el versículo 1 que acabamos de leer es que Jesús reúne a los 12 discípulos, a su círculo más cercano. Como sabemos, estos discípulos tenían familias. Y con cierta frecuencia ellos regresaban a sus hogares. Y recordemos que varios de ellos eran de la misma región de Galilea, por lo menos 4 de ellos. Así que esto nos da a entender que fue una de las ocasiones en que
en su ministerio, ellos detenían su ministerio de evangelismo itinerante con Jesús para ir entonces a ocuparse de atender los asuntos familiares. Así que Jesús los reúne ahora y el texto dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Como dijimos, estos discípulos habían tenido la oportunidad de presenciar, de ver, de estar ahí en primera fila el poder y la autoridad de Jesús en acción. Pero ahora, en este momento, ellos están siendo enviados con ese mismo poder y autoridad para hacer lo que Jesús ya había estado haciendo. Poder poder es la capacidad. Esto es lo que significa cuando Jesús les dijo que les dio, el texto dice en Lucas que les dio poder, es la capacidad para realizar la tarea, y la autoridad es el derecho de hacerla. Así que este envío convierte a estos hombres de ser mathetes, que es la palabra griega para describir lo que es un discípulo que aprende a los pies del maestro, para que ahora ellos se conviertan de discípulos en apóstolos o apóstoles, que literalmente significa en griego ser enviados con una misión, con autoridad, o enviados por parte de alguien, un derecho concedido por alguien más grande. Así como un embajador es enviado representando a su gobierno, al gobierno de su país, en otros países o en otros lugares. Pero, ¿qué harían ellos entonces con ese poder y con esa autoridad de Jesús? Bueno, vamos a ver que el poder y la autoridad que Jesús les confirió, ellos lo debían usar para traer libertad a los oprimidos por las fuerzas del mal. Y esto nos dice algo, mis hermanos. La proclamación, la predicación de la palabra tendría oposición para los discípulos, igual que para nosotros hoy. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ¿qué más era parte de la misión de estos discípulos? Era, además de traer sanidad a los enfermos y probablemente afirmando la fe de muchos y dando oportunidad para que los que estaban listos para creer a las palabras de Jesús llegaran al arrepentimiento y a la fe por el evangelio. Para que ellos hicieran todas estas obras, a diferencia, como nosotros conocemos, de los líderes religiosos, expertos en la ley, pero indiferentes a las necesidades de la gente, indiferentes a lo que la gente pudiera necesitar. Jesús se compadecía de los enfermos y se compadecía de los oprimidos por Satanás, lo cual era un patrón. Eso llegó a convertirse en un patrón que marcaría el ministerio de los apóstoles, quienes liderarían la iglesia en su nacimiento y en su expansión. Y una evidencia de eso la encontramos en el libro de Hechos. Si notas el libro de Hechos, lo puedes ver en Hechos 3, capítulo 3, versículo 7. Pedro y Juan lo vemos involucrados en la predicación del evangelio, pero están involucrados en la curación de un cojo de nacimiento. Y en Hechos capítulo 5, versículo 16, los apóstoles están involucrados allí en sanidades de los enfermos y liberación de los demonios, y así otros pasajes más. Pero mis hermanos, el objetivo de los apóstoles no era meramente, aunque era importante, no era meramente las sanidades, era la predicación y la proclamación del reino, del evangelio del reino de Dios, lo cual era central en el ministerio de Jesús y luego también de los apóstoles. Y eso es lo que afirma en el verso 2. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y eso es precisamente
lo que termina sucediendo si nosotros leemos en el versículo 6 del pasaje. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hay un detalle que Lucas no nos da en su pasaje, pero el pasaje paralelo de Marcos capítulo 6 versículos 7 al 13 sí nos da, sí cuenta lo que Jesús hizo. Jesús los envió de dos en dos, de dos en dos. Y con esto Jesús fue muy intencional. ¿Por qué? Porque en esta misión los discípulos necesitarían colaboración mutua, el ayudarse mutuamente y velar el uno por el otro, porque en la obra del reino de Dios, mis hermanos, no hay individualismo, no hay lugar para el individualismo que tiene el síndrome del llanero solitario. ¿Cuál es el síndrome del llanero solitario? Yo sirvo aquí, yo sirvo, primero yo, segundo yo, tercero yo, no necesito a nadie más. No, los discípulos se necesitarían el uno al otro. Igual que tú y yo nos necesitamos mutuamente para servir al Señor, para servir en la obra del Señor, para hacer el ministerio, para llevar a cabo nuestra misión. Y cuando leemos las epístolas del Nuevo Testamento, notamos el mismo patrón aprendido por los apóstoles del trabajo en equipo. Los apóstoles contaron con la ayuda mutua de colaboradores en la proclamación del mensaje del reino. Y esto nos recuerda, mis hermanos, que tanto en el proceso de la santificación personal, como nosotros crecemos en nuestra santificación personal, como en el servicio cristiano, Dios usa el trabajo en equipo tanto para una cosa como para la otra. Y es por eso que tenemos pasajes como cuáles, como Romanos capítulo 12, como 1 Corintios 12, donde la iglesia se compara haciendo la analogía del cuerpo, donde algunos serán ojo, otros serán oreja muy visibles, pero otros serán el dedo meñique del pie izquierdo que no se ve. Otros serán ese dedo pequeño. Y aunque es cierto que el trabajo en equipo, ¿saben qué? Va a sacar debilidades y pecados. La Biblia dice, hierro con hierro se aguza. Cuando nosotros servimos juntos al Señor, van a venir inconvenientes. Ese trabajo en equipo saca a la luz debilidades, flaquezas y pecados. Del mismo modo, también nosotros nos necesitamos para el avance del reino. Somos dependientes el uno del otro, recordando que Dios ha puesto su tesoro, el evangelio, en vasos frágiles de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, como dice 2 Corintios 4:7. A veces algunos creyentes nos creemos que nosotros, en vez de ser vasos de barro, somos vasos de aluminio, que no nos quebramos, que somos tan duros y que no nos quebramos. Pero ¿sabe? Somos frágiles, muy frágiles. Mis hermanos, los apóstoles no tenían poder y autoridad por sí mismos para la misión, como tampoco nosotros tenemos poder y autoridad por nosotros mismos para nuestra misión. No lo tenemos. Estos hombres comunes y corrientes, defectuosos, necesitaban el poder y la autoridad de Jesús, al igual que nosotros la necesitamos hoy. Si tú no creías o no pensabas que tú eras defectuoso, alguien te engañó. Tú y yo estamos llenos de defectos. Estamos llenos de defectos. Les mencioné hace un momento cómo en Hechos 3:7 los apóstoles Pedro y Juan se vieron envueltos en la sanidad de un hombre cojo de nacimiento. Y luego de que ellos fueron arrestados por las autoridades judías, por los gobernantes y los ancianos del pueblo, en Hechos capítulo 4, un capítulo más, capítulo 4, versículo 7, ellos le hicieron la pregunta, lo llamaron y le dijeron, estaban presos, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto que ustedes han hecho? A lo que ellos respondieron, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes.
no está en nosotros el poder, es en el nombre de Jesús. Mis hermanos, nosotros tenemos todos la fuente de poder y autoridad, la presencia del Espíritu Santo y su poderosa palabra inspirada, escrita por hombres que, aunque eran hombres comunes, como acabamos de decir, corrientes y débiles, el Espíritu Santo los inspiró de tal manera que cuando tú y yo predicamos la palabra, estamos predicando con el poder y la autoridad de Dios. De modo que al rechazar nuestra predicación, ¿a quién la gente pudiera estar rechazando? A Dios. Y nosotros somos responsables de depender del poder y la autoridad del Señor, porque es en ese poder, aunque siendo débiles, vasos de barro, los que no conocen el Evangelio podrán ser salvos. Por eso el apóstol Pablo declaró en Romanos 1:16, y puede ser que tú te lo sepas de memoria, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Mis hermanos, si el reino de Dios va a avanzar por medio nuestro, es por el poder y la autoridad de la predicación del Evangelio de Jesucristo. No nos cansaremos de decir esto. No nuestra palabra, es su palabra. No es nuestro poder y autoridad, es su poder y su autoridad. Mis hermanos, de la misma manera que Dios estableció algo nuevo, una nueva época para Israel con aquellos 12 hombres comunes y corrientes, defectuosos. Ahora nosotros, bajo el fundamento de los apóstoles, por el Evangelio de Jesucristo, somos llamados a establecer su reino en nuestras zonas de influencia. ¿Cuáles son nuestras zonas de influencia? No te vayas muy lejos, tu familia es tu primera zona de influencia. Nuestros trabajos, escuelas, vecindarios, en los jardines, en los ríos, en Santo Domingo, en otra parte de República Dominicana y hasta lo último de la tierra, en Euroasia Central, allá, hasta allá. Ahora bien, ¿cuáles eran las condiciones para la misión? Las condiciones para la misión. Nota el versículo 3, y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tenga 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí, y sea de allí su salida. En cuanto a los que no lo reciban, al salir de la ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Como dijimos, aunque según el contexto, algunas condiciones para los discípulos no aplican a nosotros, sí tenemos principios que aplican a los creyentes de todos los tiempos para que vivan en misión en su contexto de vida, donde viven. Y aquí tenemos al menos 2 razones por lo que Jesús les pone estas condiciones. Primero, por el sentido de prioridad y de urgencia de la misión. Es urgente la misión. En otras palabras, Jesús les dice: lleven solo lo necesario para el camino. Miren, no se distraigan, no miren para un lado y para el otro, no se detengan buscando tal cosa para irse a la misión, que nada les detenga para ir en misión. El sentido de urgencia y de prioridad. Y segundo, confíen en que yo seré su sustento por medio de quienes los reciban en sus casas, sea con poco o con mucho. Si te dan mangú con salami, pues come mangú con salami. Bien ahí, ¿verdad? Así sea fácil, con los 3 golpes. Pero cuando no te den mangú con salami y un pan de agua con un agua de limón, también eso es bueno. Sí, come pan de agua todos los días. Jesús les dijo: no se vayan de allí, lo que le den, eso coman, no se vayan de allí. Si lo reciben, cómanse eso. Y quiero aclarar, mis hermanos, que no hay nada de malo per se en la mejor preparación posible para llevar a cabo la misión de predicar el Evangelio. El punto está en que los discípulos y nosotros
debemos aprender a confiar en la provisión de Dios, estableciendo prioridades en nuestras vidas en medio de nuestro campo misionero. Y yo sé que tú recuerdas estas palabras de Pablo en Colosenses 3:2. Pablo dice: pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En Mateo 6:33, seguramente tú y yo no lo sabemos de memoria, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Siempre creemos eso? Pero estamos más concentrados en muchas ocasiones en nuestro propio reino cómodo con R minúscula que con el reino con R mayúscula. Y como ya dije hace un momento, eso se ve a las convocatorias del alcance comunitario de nuestra iglesia, como escuchamos hace un momento en los anuncios. La participación también en el club de los tales, que hemos querido ser muy intencionales para alcanzar nuestras zonas aledañas los sábados. O incluso algo más sencillo como en los tiempos de oración corporativa, un miércoles al mes, o en los grupos de gracia, también los miércoles, otros miércoles. Y yo entiendo, mis hermanos, que algunos de nosotros tenemos compromisos laborales, escolares, etcétera, pero no es la mayoría. Creo que esto es algo que nosotros tenemos que poner en nuestros corazones, porque viendo estas cosas, ¿tú sabes qué se ve? Tu compromiso de fidelidad al Señor. Tu compromiso y mi compromiso de fidelidad al Señor. Ya casi al final de su ministerio, antes de Jesús ser entregado, mira cómo les dice a sus discípulos en Lucas 22:35. Y él les dijo a todos: cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Y ellos le respondieron: no, nada. Nada nos faltó. Mis hermanos, nuestro Dios es fiel para sostener a sus siervos. Por tanto, el llamado es a la dependencia en la provisión de Dios mientras yo obedezco saliendo en misión. Mientras yo obedezco saliendo en misión. Pero atiende otro que también le dice Jesús, otra cosa que le dice Jesús a los apóstoles en el versículo 5. En cuanto a los que no lo reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. En los tiempos bíblicos, y esto es muy ilustrativo, en los tiempos bíblicos, cuando los judíos pasaban por los territorios gentiles, que esos territorios no pertenecían a la nación de Israel, con un celo que era un celo externalista, legalista. Tú sabes lo que ellos hacían. Cuando ellos pasaban por el territorio gentil, se sacudían literalmente el polvo de sus pies para que ni un chin de ese polvo fuera a tierra santa. Por supuesto, esto era un extremo legalista, pero es interesante que Jesús usa justamente esa ilustración para decirle a los discípulos lo que tenían que hacer cuando la gente no recibía su mensaje. Ellos debían abandonar el lugar haciendo ese gesto en señal de juicio, advirtiendo sobre las terribles consecuencias de su rechazo del evangelio, tal y como bien puede suceder cuando otros no reciban los momentos en que nosotros proclamamos el evangelio. Hermanos, en nuestra misión de predicar, no debemos esconder nunca esa verdad, recordando lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber escuchado la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia
de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Esta es una nota muy sobria. Esta es una nota muy sobria para aquellos que rechazan el Evangelio. Y este es un sobrio mensaje para ti, mi amigo, que estás aquí sin Cristo. Hoy, Iglesia Ciudad de Gracia está en misión predicándote este mensaje que debes recibir con urgencia para tu salvación. La paciencia de Dios tiene límites. Tiene límites. Pero ahora quiero que veamos una nota que pone Lucas al final de la comisión de Cristo, como dice el versículo 6. Sencillamente, ellos salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Pero observa ahora lo que Lucas registra, lo cual tiene una relación muy estrecha con la misión, y es el costo de la misión. ¿Cuál es el costo de la misión? Sí, ya sabemos que la misión no será una misión imposible como la de Ethan Hunt. Tenemos el poder y la autoridad del Señor, ¿no es así? Lo tenemos, pero hay un costo. En una manera interesante, Lucas decide incluir justo después del relato de la misión de los 12, y Marcos también lo hace con más detalles, la declaración del rey Herodes, y este es Herodes el Grande, a quien Jesús llamó zorra en algún momento. Sobre todo lo que estaba ocurriendo en la región por medio del movimiento misionero generado por Jesús. Observa cómo relata Lucas en el versículo 7. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando. Él se enteró y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y él buscaba la manera de ver a Jesús. Él buscaba la forma de ver a Jesús. Definitivamente, el mensaje y las obras de los apóstoles enviados por Jesús con su poder y autoridad se estaba haciendo sentir, al punto que a Herodes se le ocurre decir que tal vez Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos, porque él mismo, según Mateo y Marcos, le había decapitado a petición de Herodías, mujer de Herodes. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista lo enfrentó con la verdad de su maldad, de su conducta corrupta de tener la mujer de su hermano. Por tal razón, lo tomó preso y él quería matarlo, lo que finalmente sucedió a petición de Herodías. Y yo quiero aclarar algo. No era que Herodes se enteró de las cosas que estaban sucediendo alrededor de Jesús porque solamente por los discípulos yendo por todos los lugares. Sí, los discípulos fueron a llevar la misión que Jesús les encomendó, pero Jesús no se quedó con una piña colada a la orilla del mar de Galilea. Jesús estaba en acción y en misión todo el tiempo. Mis hermanos, esto tuvo que ser muy impactante para los judíos. Jesús trayendo, o para sus discípulos, mejor dicho, trayendo en sus mentes, Jesús trayendo a sus mentes la realidad de que llevar a cabo la misión de proclamar la verdad del Evangelio podía llegar a ser peligroso. La misión es peligrosa. Es peligrosa. Y nosotros también debemos recordar eso, mis hermanos. El espíritu de pecado y de mentira que se opone a la misión de la verdad de Dios puede llegar a extremos. Aunque no dudamos de que podamos enfrentar ataques frontales y literales de demonios, hay otros ataques motivados por las fuerzas del mal que son más sutiles. En el mundo posmoderno y secularista en que vivimos, la verdad está en guerra. La verdad está en guerra y hemos tenido un vivo ejemplo de esto con el reciente asesinato del apologista cristiano Charlie Kirk.
en el campus de la Universidad de Utah, en los Estados Unidos. ¿Tú sabes por qué ocurrió eso? Porque la verdad está en guerra. La verdad está en guerra. El pastor John MacArthur menciona esto. Negarse a reconocer y detener la verdad revelada por Dios es una forma testaruda y perniciosa de incredulidad. Defender la ambigüedad, exaltar la incertidumbre o de lo contrario, ocultar la verdad es una manera pecaminosa de fomentar la incredulidad. Los cristianos deberían estar más dispuestos a vivir y a morir por la verdad. Por eso murió Charlie Kirk. Conocemos la verdad y la verdad nos hace libres, ¿verdad que sí? Sí, está en el escudo de la bandera de República Dominicana. Pregunta, ¿está en nuestro corazón? Si fuéramos llamados al sacrificio por amor a la verdad, deberíamos estar dispuestos y preparados a dar nuestras vidas por la verdad, por ella. Por eso tú y yo necesitamos ser valientes y reconocer que contamos con el poder y la autoridad de Jesús para proclamar y defender la verdad. Pero necesitamos valor también, porque como diría también John MacArthur, la cobardía y la fe auténtica son la perfecta antítesis. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿con cuánta frecuencia abres tu boca para compartir la verdad del Evangelio con otros? En tu contexto. ¿Con qué frecuencia participas del evangelismo en las calles que organizamos periódicamente en el alcance comunitario? Lo vuelvo a repetir. ¿Qué tanto tú oras por las misiones y por incluso que tus hijos se involucren en proclamar la verdad y en las misiones y en desear las misiones? Pero yo creo que tal vez nuestro problema no es falta de conocimiento del poder y la autoridad que está disponible para nosotros. Nuestro problema es otro, es fidelidad en obedecer a la misión. Teológicamente lo creemos aquí, lo tenemos aquí, pero no baja con frecuencia de aquí a aquí. Esa es la verdad. Mis hermanos, tenemos hermanos en Cristo en otras partes del mundo que no se toman el juego ser parte de la iglesia y ser parte de la misión, que ponen sus vidas en riesgo por la verdad y la proclaman porque están convencidos que sin la proclamación de la verdad muchos se pierden. ¿Qué tanta carga tienes tú en tu corazón y yo por los que se pierden? Estos son hermanos que han abrazado estas palabras de Pablo en Filipenses 1, 20 y 21, conforme a mi evangelio y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿En verdad creemos cuando se trata de poner nuestra vida en riesgo por la misión que nuestra vida es Cristo, vivir es Cristo y el morir es ganancia? Ya hemos visto que podemos llevar a cabo la misión porque tenemos a un Dios que nos da poder, autoridad y sostén para la misión, ¿verdad que sí? Pero podemos llevar a cabo también finalmente esta misión porque tenemos a un Dios que nos modela la compasión para la misión. Y aquí nos enfocaremos en los versículos 10 al 17 de Lucas 9, pero antes de desarrollar lo que veremos a partir de este texto, es necesario decir que de todos los milagros poderosos que Jesús hizo, solo este de la alimentación de los 5,000 y de la resurrección, del milagro de la resurrección, aparece en los 4 evangelios. En los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con algunas diferencias en cada uno, dependiendo del enfoque que tienen. Y esto nos deja saber el grado de importancia de este milagro para los 4 evangelistas, para Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay algo en particular
que Jesús muestra de sí mismo en este pasaje, además de su gran poder para obrar milagros, y está en su compasión por la gente. Mario ahorita en la dirección de la adoración, de la alabanza, él mencionaba que tenemos a un buen pastor que es compasivo. Bueno, al entrar en esta sección vamos a ver el gran inconveniente que pasó. Lucas nos dice que los discípulos regresaron a Jesús con un reporte de todo lo que habían hecho, según el versículo 10, y el texto dice que Jesús hizo algo. Y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Jesús sabía que la misión de sus discípulos había sido muy extenuante. Imagínate esto. Mientras yo estaba estudiando, descubrí que en la cantidad de ciudades a las que estos discípulos visitaron, ciudades y aldeas, fueron unas 200 aldeas y ciudades visitadas. Y el texto de Marcos nos dice que Jesús les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Al parecer, los discípulos llegaron a donde estaba Jesús y adivinen qué, venían explotados de la misión. ¿Y con quién se encontraron? Con Jesús en plena misión. La misión no se acababa, con mucha actividad ministrando a la gente, de modo que al verlos así, Jesús se quiso retirar al otro lado del mar de Galilea, en la otra parte, en la parte norte, y Lucas nos dice que era la ciudad de Betsaida, la ciudad de Pedro, Andrés, Natanael y Felipe. Pero sucedió algo, y aquí se vio mucho más fuerte cómo la misión seguía. Versículo 11. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió. Y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. ¿Cómo así, Señor? Pero nos retiramos para descansar. Y entonces tú ahora le dices a la gente: bienvenidos, vengan todos. Claro que sí. Señor, eso no fue lo que hablamos. Tú nos dijiste que íbamos a descansar. Como mencioné anteriormente, había una gran diferencia entre Jesús y los líderes religiosos de entonces. Estos líderes eran religiosos, expertos en la ley de Moisés, sin interés por atender a las necesidades de la gente. Pero Jesús era diferente. Jesús vio a esta gente con compasión, literalmente movido desde sus entrañas. Ese es el significado en el griego de la palabra compasión, desde las entrañas. Porque eran como ovejas que no tenían pastor, según nos dice Marcos. Entonces él aprovechó la oportunidad para seguir con su prioridad. ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Enseñar es el reino de Dios y sanar a los enfermos. Pero los discípulos tenían la carga de sus baterías en 10%. En 10%. Agotadas. Como suele ocurrir cuando en el servicio, en la obra del Señor, se intensifica. Los pocos que están muy activos pueden llegar hasta el desgaste físico y el desgaste emocional, porque hacer la obra de Dios, mis hermanos, fielmente es demandante. Es demandante. Por eso somos animados a orar. El Señor le dijo a sus discípulos: orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y qué transcurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Transcurrió el tiempo y dice el versículo 12, vean conmigo: el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la multitud para que vaya a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y yo les voy a decir algo, mis hermanos. Si yo hubiera sido uno de los 12, yo no hubiera actuado diferente. Si yo hubiera estado allí, le habría propuesto lo mismo a Jesús. La lógica sería: mira, Señor, nosotros somos pocos y resolvemos con lo que nosotros tengamos.
Emma, tenemos algo para cenar. Y con eso, mira, ya resolvemos. Pero aquí no hay ningún lugar donde esta gente se pueda quedar a dormir. Y tampoco hay comida. Aquí no hay colmado. Aquí no hay supermercado. No hay nada por aquí. Menos para esta cantidad de gente. Hay un dato que Lucas no nos da, que Mateo sí nos dice. Lucas nos dice en el versículo 14 que los que estaban allí eran como 5,000 hombres. Yo sé que muchos de ustedes saben esto que voy a decir. Pero Mateo nos dice en el pasaje paralelo, en el capítulo 14, verso 21, que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Y qué suponemos aquí entonces? Suponemos que muchos de los hombres que estaban allí, que tenían su mujer, tenían hermanas, tenían abuelas, tenían además sus esposas, tenían otras personas de su familia que eran mujeres y niños. De tal manera que tú sabes cuánto es más o menos lo que se calcula de la cantidad de gente que estaba allí, entre 15,000 y 20,000 personas. Tira numerito. Es increíble la manera en que Dios obra para trabajar en el carácter de sus hijos. Y en especial de los que están en algún ministerio en particular, como los discípulos. Los discípulos aún no habían entendido en sus corazones la compasión de Jesús por las multitudes. Ellos todavía no lo entendían. Lo que se suponía que iba a ser un tiempo de descanso para los discípulos se convirtió en un tremendo desafío que les llevó a frustración, como en algunas situaciones en las que Dios nos pone, que nos frustran y desconciertan. Y esto nos recuerda lo que dice Proverbios 19:21. Muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. En buen dominicano, una cosa piensa el burro y otra cosa piensa el dueño. Si es que el burro piensa. Pregunta: ¿te ha cambiado Dios los planes de manera similar en algún momento a ti? ¿Te has sentido alguna vez que las fuerzas ya no te dan para más física y emocionalmente? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Cambios en tu familia, cambios en tu salud, cambios en tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, Dios es soberano, completamente soberano para cambiar nuestros planes y llevará a cabo sus propósitos para nuestro bien y para el de otros, sobre todo para llevar a cabo lo que Él más le entusiasma y le place hacer por sus hijos. ¿Tú sabes qué es? Formar a Cristo en ti y en mí. Dios está llevando a cabo una tarea, formando a Cristo en ti y en mí. Recuerda Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero escucha esto: en medio de lo que hará en ti, también el Señor te dará descanso, porque Él no es insensible. Y Él nos recuerda en Isaías 40:29, Él da fuerzas al cansado, completa la oración, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando tú y yo no tengamos fuerzas, sobre todo cuando estamos llevando a cabo nuestra misión, recuerda, Él te va a dar fuerzas. Él nos va a dar fuerzas y gracia. Aunque Él sabe que necesitamos darle descanso a nuestro cuerpo, porque Él lo diseñó. Pero veamos ahora el reto en el inconveniente. Versículo 13. Denles ustedes de comer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimento para toda esta gente, porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se recuesten en grupo como de 50 cada uno. Así lo hicieron, y hicieron recostar a todos. En el pasaje paralelo de Juan capítulo 6, versículos 5 al 6, dice que cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él le dijo a Felipe, esto es interesante. Jesús le dice: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Los discípulos, mis hermanos, estaban a punto, a ley de un ao,
de presenciar como nunca antes una manifestación de compasión y cuidado de parte de Jesús para con ellos y para con aquella multitud que quedaría en sus mentes para siempre. Y aquí hay una lección tremenda de la bondad y compasión del Señor para con los discípulos y también para con nosotros. Nota esto, lo que relata Lucas. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente. Y Jesús les dijo a sus discípulos: miren, hagan que la gente se recuesten en grupos como de 50 cada uno, como era la posición de comer, porque en ese tiempo era así. ¿Y cuál es la lección? Mis hermanos, lo poco que tenemos y lo inadecuado que somos, Dios lo utiliza para engrandecer su poder, bondad y compasión. Mis hermanos, necesitamos recordar que muchas veces nos quedaremos cortos, pero Dios es más que suficiente. Por tanto, haríamos bien en no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura, porque el poder se encuentra en Él, la capacidad para sostenernos se encuentra en Él, el perfecto en compasión es Él. Y esto nos lleva a ver finalmente el inconveniente resuelto. ¿Qué sucedió? Tomando Él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Alguien dijo: en las horas de crisis de la vida, cuando tus recursos escasean y tus responsabilidades son grandes, es bueno recordar que Dios ya ha resuelto el problema. El texto dice que luego de Jesús orar a su Padre, empezó a dar a los discípulos para que ellos dieran a la gente. Es bueno recordar lo que sucedió. Y todos comieron y se saciaron, dice el texto. Mis hermanos, de seguro esta gente nunca habían probado un mejor pan y un mejor pescado. Nunca. Ni el supermercado Bravo vende un pan así. Ni un pescado tampoco. O la Sirena. Y notaste algo aquí. El texto dice que recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Una cesta para cada discípulo. ¿Casualidad? No, Jesús no juega con casualidades. Él es intencional. De seguro esta escena jamás se les olvidaría a los discípulos. Mis amigos y hermanos, ¿y por qué razón experimentamos hambre física? La pregunta puede parecer muy infantil y la respuesta obvia, biológica, es porque fuimos diseñados por Dios así. Pero hay una respuesta teológica y Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 nos da el mensaje de Dios a su pueblo en el antiguo pacto. Versículo 3, Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Nuestra principal necesidad, mis hermanos, no es física, es espiritual. Porque al igual que el Israel en el desierto, toda esta multitud, ¿qué volvería a tener? Hambre. Volvería a tener hambre en algún momento. Hambre física. Pero mis hermanos, aunque este acto compasivo sació el hambre física de toda esta gente, este milagro no era otra cosa que una clarísima representación del evangelio, de la obra espiritual que Jesús vino a hacer en el corazón del hombre. Recuerda el texto de Juan capítulo 6 versículo 48. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Como alguien diría, este milagro
es el preámbulo del gran banquete de salvación que Jesús ofreció en la cruz del Calvario. Y esta es la mayor necesidad de la gente en este mundo, mis hermanos. Por eso debemos vivir en misión, proclamando el Evangelio en dependencia de su poder, con un espíritu compasivo. Vamos a orar.